Pues bienvenidos a todos, vamos a iniciar este tiempo, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Cómo? Queremos dejar esta mañana delante de ti, Señor, y rogar que tú guíes este tiempo y lo uses de acuerdo a tu palabra, Señor, que cumple el propósito por el cual está escrito, Señor. Permíteme ser un instrumento y aquellas cosas que yo no pueda explicar con palabras, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que confirme en cada corazón, Señor, lo que tenga que ser para la enseñanza. Señor, que tu palabra sea clara en este momento. Rogamos que nos hables a cada uno de nosotros y nos permita, Señor, tener este corazón sensible de discípulo, de aprendiz, y ser guiados en ese sentido delante de ti, Señor. Queremos alabar todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Las ofrendas de Levítico. Para algunos de ustedes resultó bonito este estudio, este tema. Para algunos otros les resultó sumamente complejo. Pero bueno, es un tema que está en la Escritura y que por lo tanto lo debemos de predicar como tal. Cuando nosotros hablamos de ofrenda, muchas veces lo tenemos muy asociado, pero de fondo no sabemos qué significa. De fondo, de raíz, la palabra ofrenda significa ofrecimiento. Es usado normalmente en referencia al ofrecimiento a una deidad, una forma de reconocimiento o de veneración. En diferentes culturas, incluso de muchos años, las ofrendas eran parte de la dinámica diaria y de la dinámica de idolatría de algunas de estas culturas. Lo conocemos desde culturas prehispánicas como nosotros, donde hemos sabido de este tipo de ofrendas que se ofrecían, o incluso las ofrendas que encontramos en la Escritura misma con respecto a culturas que vivieron en los tiempos del pueblo de Israel. ¿Sí? Existe gran variedad de prácticas tocante a las ofrendas, desde aquellas que son muy mesuradas o aquellas a las que estamos acostumbrados, hasta aquellas que involucraban sacrificios humanos o incluso hasta sacrificio de infantes. De hecho, la ofrenda que encontramos en el Antiguo Testamento a Moloch era una estatua de bronce donde se colocaban los niños pequeños, y esta estatua de bronce estaba calentada al rojo vivo y ahí se colocaban los niños y eran ofrecidos, de manera tal que por eso era una abominación para el Señor. También hay diferentes rituales que encontramos en las ofrendas, desde cantos, bailes, prácticas, y algunos que encontramos como por ejemplo en la iglesia de Corinto, que les resultaba sumamente convincente, que era un grupo de sacerdotisas, y ustedes se podrán imaginar, era básicamente un tugurio disfrazado de santuario, y la gente, los varones sobre todo, iban a ofrecer sus holocaustos, ¿no? Qué bonito se escucha, ¿verdad? Ahora se dice, vamos a al bule, o ¿cómo se llama por acá? Bueno, diferentes lugares. La realidad es que desde el momento que nosotros consideramos una relación con una deidad, está íntimamente ligado al concepto de las ofrendas. Para nosotros como hijos de Dios, encontramos que hay principios que podemos aprender al respecto. La palabra ofrenda aparece en la Escritura 336 veces, imagínense nada más. Es un tema sumamente recurrente en la Escritura, de manera tal que podemos pensar entonces que la ofrenda al Señor es un tema relevante para el Señor. Las ofrendas existen desde los tiempos de Caín, ¿sí? ¿Recuerdan cuando estudiamos Génesis que encontramos estos dos personajes, a Caín y a Abel? ¿Sí? La primera familia, los hijos de Adán y Eva, ellos llegan y ofrecen una ofrenda a Dios, ¿sí? Mientras Caín trajo una ofrenda de frutos, Abel trajo una ofrenda animal, ¿sí? Y dice la Escritura que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Cuando estudiábamos este pasaje decíamos que tenemos que ser conscientes que lo que Dios ve en la ofrenda era el corazón tanto de Caín como Abel, y por eso rechaza la ofrenda, ¿sí? En ese sentido, la ofrenda era algo que ya era parte intrínseca
del pueblo de Dios desde el inicio. Conforme vamos avanzando, nosotros vemos diferentes momentos en los cuales se entregan ofrendas. Por ejemplo, en los tiempos de Abraham, cuando él entrega la ofrenda al sacerdote Melquisedec, ¿sí? Cuando Jacob regresa de la batalla y dice: si el Señor me trajere con bien, de todo lo que me diere, el diezmo apartaré, ¿sí? Vemos por esto podemos decir que entonces desde Génesis encontramos la ofrenda como algo implícito, intrínseco en el pueblo de Dios. Por supuesto, cuando entramos a Éxodo y a Levítico, bueno, la ofrenda se hace institucionalizada, es decir, cobra un carácter oficial, ya no algo voluntario, ya pasa a ser parte de la forma de adoración a Dios y requerida por Dios mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que reconocer que trabajamos en una dispensación o en un tiempo diferente, de manera tal que las ofrendas que se ofrecían en el Antiguo Testamento no tendrían que ser necesariamente vigentes para nosotros. ¿Por qué? Porque pues nosotros entendemos perfectamente que Jesucristo, nuestro Redentor, cubre y provee todo este concepto de ofrendas. Si usted lee conmigo Hebreos capítulo 9, es muy clara la enseñanza al respecto. Dice, Hebreos 9:9, dice: lo cual, es decir, hablando del ritual del cual estamos hablando, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Dice el verso 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto lo entendemos cada uno de nosotros y lo tenemos claro. Por supuesto que si tuviéramos que ofrecer nosotros este cordero, bueno, pues ya para qué buscamos muchos asuntos de los que practicamos hoy. Tendremos que cambiar toda la dinámica de nuestra iglesia. De entrada, este jardín serviría muy bien para las ovejas y los corderos y las vacas y todo ese tipo de cosas que tendríamos que traer. Ya no tendríamos que pedirle a Laura que cortara el pasto, porque los corderitos, bueno, nos ayudarían bastante, ¿verdad? No se trata de eso. Por supuesto que para nosotros la dinámica es sumamente diferente. No tenemos que sacrificar el animal. Ahora que si alguien nos quiere invitar a una birria, bueno, pues podremos sacrificarnos, pues. Pero es diferente. La dinámica es diferente, ¿sí? El Señor Jesucristo hizo todo esto de una manera diferente y le dio un significado diferente. Nosotros no tenemos que participar de todo esto. Sin embargo, encontramos en los sacrificios de Levítico muchas enseñanzas que nos son perfectamente útiles, muchos principios que pueden ser aplicados y que en el esfuerzo de compartir la palabra de hoy estoy tratando de dar una aplicación a estos principios, pero en nuestro contexto, en nuestra actualidad. Así es que de esta manera vamos a trabajar con esto. Si nosotros pensáramos en los animales del Antiguo Testamento, bueno, pues aquí hay algunos de los que se podrían sacrificar. Yo hace un momento preguntaba, yo no entiendo la diferencia entre cabra y chivo. Ya me dijeron que es el sexo. Profundo el asunto, ¿verdad? Bueno, pues la ignorancia, hermanos, en cuanto a las cosas de campo, es algo propio en mí. Yo soy city boy, no conozco nada de esas cosas. Pero ahora entiendo. Es como decir vaca y toro, ¿no? Y ahí sí ya muchos más los entendemos, ¿no? Entonces, había muchos animales que se ofrecían y como pudimos ver, diferentes sacrificios determinaban diferentes animales, diferente sexo y algunas cosas que vamos a ver. Entre los animales que encontramos toros, vacas, ovejas, cabras, carneros, chivos, tórtolas, palominos, y aparte de todo esto, las ofrendas de frutos, de granos o de harina, que eran entregadas como lo son las ofrendas de paz. Así es que vamos a hacer rápidamente un panorama sobre los 5 tipos de ofrendas que se ofrecían, y después vamos a sacar algunos principios de esto. Primer tipo de ofrenda, es la que se llama Olá, por la palabra holocausto, ¿sí?
Y la palabra holocausto significa literalmente completamente quemado, completamente quemado. Para muchos de ustedes que son fanáticos de la historia, cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, hay un evento que es denominado el Holocausto. No sé si ha escuchado usted eso. Y es un tiempo donde se considera que alrededor de 6 millones de judíos fueron muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Es un evento histórico de hace poco más de 70, 80 años, sí, ¿verdad? Más o menos como 70 años. Este evento, por demás trágico, hace referencia a que muchos judíos eran quemados en los hornos, y al ser quemados, de ahí deriva el nombre holocausto, ¿sí? Es completamente quemado. Esta ofrenda era presentada como un sacrificio, ¿sí? Al decir sacrificio nos referimos a aquellos animales que eran entregados. Podría entregarse un toro, un cordero o aves, ya sea tórtolos o palominos, y cualquiera de ellos tendría que ser animales de ellos. Bueno, no así en el caso de las aves, pero sí los otros, sí, tendrían que ser animales ya domesticados, no animales salvajes. Esto era una referencia para que la persona que ofreciera el holocausto fuera partiendo de un costo real para el que lo ofrece, ¿sí? Es como decir, no vengas a caravanear con sombrero ajeno, ¿no? Decimos esto cuando decimos, estás ofreciendo algo que no te pertenece. En este caso el propósito era que la persona ofreciera algo que le pertenecía. La diferencia de los animales, como ustedes estudiaron, apela a la capacidad económica de la persona o la condición económica de la persona que él ofrece. El ritual ustedes lo vieron, el animal era llevado al tabernáculo, la persona colocaba su mano por encima del animal y después lo degollaba, ¿verdad? Si el otro sería muy raro. Lo degollaba, y después de degollarlo lo tenía que partir el animal en pedazos y entregaba al sacerdote el animal ya partido en pedazos. El sacerdote llevaba el animal y lo ponía en el holocausto, en el altar, para que fuese completamente quemado. Solamente él conservaba la piel, y era una forma de beneficio para el pueblo sacerdotal. El resto del animal era completamente quemado. Por supuesto, no tenía un periodo de tiempo ni nada por el estilo. Era una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda que se entregaba por algún tipo de obligación, sino que cuando la persona sintiera la necesidad de hacerlo. La razón era hacer expiación, que puede significar limpiar o purificar o pagar por un rescate por los pecados cometidos, aplacar la ira de Dios por este pecado. Ustedes recuerdan tal vez el libro de Job en capítulo 1, decía que cuando Job estaba en toda la plenitud de sus bienes y de sus familias y de su riqueza, decía que era un hombre que constantemente hacía sacrificios a Dios, y la referencia a ese sacrificio era, porque ¿qué tal si mis hijos han pecado? No había una responsabilidad de hacerlo, sino era una forma de que Job mantenía una comunión con Dios permanente por el hecho de entregar este sacrificio. Primero de Samuel, en capítulo 7, encontramos una práctica similar, donde son ofrecidos estos animales solamente para tener esta comunión con Dios. Si nosotros pensamos en todo esto, pues tenemos que ver que estas personas que iban y entregaban este holocausto tenían un profundo temor de Dios y tenían una convicción plena de estar en plena comunión con Él. Ellos no querían que nada ni nadie, ni ninguna acción, aún de ellos o de sus familias, estorbase en su relación con Dios. De manera tal que las personas que ofrecían este tipo de holocaustos, pues eran personas sumamente espirituales. El segundo holocausto, la segunda ofrenda que se ofrecía, es conocida como minjá o oblación, ¿sí? Esta es una ofrenda o un regalo voluntario, ¿sí? Normalmente este tipo de ofrenda era sin sangre, sin animales, ¿sí? Se entregaba también a veces harina, a veces harina con aceite, a veces con incienso y con sal. Podría ser cocida al horno, podría ser cocida al sartén, o podría ser cruda. Hasta hay un ritual con las vasijas con las cuales era cocida esta ofrenda, ¿sí? Si era de primicias o de frutos, era presentado el grano entero
con el aceite y no debería de llevar levadura ni miel, ¿sí? Nosotros podemos entender esto. Tal vez usted recuerde un poco el año pasado cuando les decía que Ranchito nos invitaba a participar con ellos de la primicia de su cosecha, y algunos de ustedes nos acompañaron a comer elotes. Bueno, lo que fuimos a comer fue la primera cosecha. Es una práctica que algunas personas aún al día de hoy acostumbran. Este tipo de práctica significa que tu primer sueldo, tu primer cosecha, tu primer sueldo del año, como ustedes lo decidan manejar, es una ofrenda que se maneja con este propósito de gratitud hacia Dios. No estás de alguna manera pagando algo, estás mostrando tu gratitud a Dios. Interesante que en el ritual el sacerdote tomaba un puño, lo que agarrara a su mano, y eso era lo que era quemado, y el resto era para el sostén del sacerdote y de sus familias, ¿sí? De manera tal que muchos de los sacerdotes vivían y se sostenían de lo que recibían de las ofrendas. Recordemos que el pueblo de Leví no tenía heredad. Recordemos que el pueblo de Leví era la asignación de ser sacerdotes para Dios. Incluso en la repartición de tierra, ellos no se les asigna una heredad. Y la razón que dice es porque el sacerdocio a Dios era la heredad de ellos. De manera tal que cuando ellos impartían todo este ritual hacia el pueblo, ellos recibían algún tipo de beneficio a través de ello, y con eso ellos se sostenían, ¿sí? En muchos sentidos, la vida de un sacerdote levita pues era sostenida por medio de lo que los demás ofrecían. Decimos, esto es vivir por fe. Bueno, depende de cómo lo veas, porque al final de cuentas toda provisión pues es de Dios mismo. Sea donde trabajes, sea donde estés, sea como fuera tu ingreso, si trabajas para una institución, si eres independiente, pues tenemos que reconocer que toda provisión viene de Dios. No es una provisión de otro tipo, porque al final de cuentas el trabajo, la destreza, aún la vida, la salud o las capacidades fueron entregadas por Dios mismo. Así que el vivir por fe es un acto que ejercemos todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. El tercer tipo de ofrenda voluntaria era aquella ofrenda que se llama Shalem, u ofrenda de paz, ¿sí? Significa entero, completo, total, bienestar. Para esta ofrenda se entrega un macho o una hembra, ya sea ganado vacuno o bovino, ¿sí? Pero tampoco especifica la edad de esta ofrenda. Era similar a la anterior en cuanto al ritual, ¿sí? No hay gran diferencia al ritual. Se ofrecía de la misma manera, pero en este caso esta ofrenda de paz tiene una peculiaridad. Solamente una parte del animal era el que era quemado en el altar. Dice así que era llevado la grosura de los intestinos, entrañas, riñones y vientre. Otra parte era para los sacerdotes, principalmente el pecho y la parte derecha, el muslo derecho, y el resto lo podría llevar la familia o la persona que viene a ofrecer esta ofrenda, y era para compartir con la familia. Algunos suponen que a partir de esto se generaban las convivencias familiares o las fiestas familiares donde se compartía este tipo de sacrificios, ¿no? O este tipo de ofrendas. Después de hacer el ritual, llevas lo que te sobra y a partir de eso compartes con los demás. Entonces, en ese sentido, esta ofrenda significaba, bueno, pues parte de todo un ritual de fiesta, podemos llamarle de esta manera, ¿sí? El ritual pues buscaba la comunión con Dios, es el resultado de un corazón generoso, y podría ser el cumplimiento de un voto, es decir, algo que tú prometiste a Dios y que después lo pudiste cumplir. Entonces en ese sentido ibas en gratitud a entregar esto, o solamente una ofrenda voluntaria. Bueno, estas tres eran las ofrendas que le llamamos ofrendas voluntarias. Veamos algunos principios que podemos encontrar de estas tres ofrendas.
Veamos algunos principios. Primer principio. Si ustedes fueron observadores al estudiar todo esto, decía que este animal que se entregaba tendría que ser sin defecto. Un animal con una condición específica. Que no viniera enfermo, que no viniera con la pierna quebrada. De hecho, cuando usted lee los profetas ya postreros, los últimos profetas, usted lee que ellos ofrecían el animal que fue lastimado, el que tenía la pierna quebrada, el que había estado enfermo, y esos eran los animales que llevaba el pueblo de Israel al sacrificio. Y entonces el Señor les reclama ese hecho. Pero la demanda original de Dios era entregar un animal en prioridad, lo mejor que tenían, ¿sí? Pensemos en este principio para nosotros y transicionemos eso al día de hoy. ¿Qué le entrega a usted a Dios? ¿Lo primero o lo que le sobra? Hablemos específicamente de dinero. ¿Cómo organiza usted su ofrenda? ¿Entrega usted lo que le sobra o su ofrenda al Señor está como prioridad en su presupuesto? ¿Cómo lo organiza usted? En este momento que dijimos, ¿quién necesita un sobre? Dices, ¡y la ofrenda! ¿O es algo que ya estaba destinado previamente desde antes, desde que recibió el ingreso? En la iglesia de Puebla, pues por el número de gente se tiene que recoger la ofrenda muy rápido. Entonces hacíamos como unas varitas con una bolsita al final que le llamábamos alfolis. Y entonces íbamos pasando alrededor de 10 personas al mismo tiempo para recoger la ofrenda, los sugieres o algunos líderes de la iglesia, y se depositaba ahí la ofrenda. Algunos hermanos llegaban y decían, hermano, le entrego de a 200, nada más tome 100 pesos y me trae el cambio. Y entonces tú ibas, cambiabas el billete y luego regresabas con el cambio, y así, ¿no? Así constantemente. En una ocasión, un pastor daba el testimonio de que un hermano dice, hermano, ¿qué cree? Dice, por error, di un billete de a 500 y quería dar uno de a 50. Y se voltea, hermano, no se preocupe, hermano, el Señor se lo toma como de a 50. Eso es lo que estaba en su corazón, así lo toma el Señor. Hablar de dinero es delicado, hermanos, es complicado, y yo sé que es delicado, pero es bíblico. Es bíblico. Lo que tenemos que entender es esto: si entendemos el principio del Antiguo Testamento y lo queremos hacer vigente al día de hoy, coloquemos como prioridad de nuestro presupuesto esta ofrenda a Dios. Si usted quiere una referencia, tome 1 Corintios 16, donde habla de que cada determinado tiempo, dice una vez por semana, conforme según haya sido prosperado, es decir, en base a un porcentaje, apártelo y usted entrega ese porcentaje como una ofrenda. Si le genera problema la palabra diezmo, quítela de su vocabulario. Pero la ofrenda es algo vigente. Es algo que nosotros deberíamos de aprender, ¿sí? Coloque esto como una prioridad en su vida. Algunos dirán, es que no me alcanza. Yo le diría a usted, ¿qué prefiere? ¿Tener todo su dinero con la maldición de Dios? ¿O ser obediente, tener menos, pero con toda la bendición de Dios? Piensa usted. Es algo que deben de trabajar a título personal. Es algo entre usted y el Señor. Hay razones muy concretas por las cuales nosotros como iglesia no colocamos abiertamente quién y cuánto da. Pero hermanos, ustedes que han vivido y que han estado varios años en diferentes iglesias, saben que hay iglesias que esto lo tienen como un aspecto fundamental. Me tocó una iglesia donde en la puerta de la iglesia está un pizarrón, el nombre de la familia, y por mes se ha cumplido o no con la ofrenda. Y la familia tal se ha trazado tal mes. Y lo veía todo el que pasaba por este lugar, es decir, por la entrada de la iglesia. No creo que sea un sentir, porque no es un asunto entre ustedes.
No es un asunto entre hombres, es un asunto entre usted y el Señor. Solo usted sabe. ¿Sí? Si nosotros usamos este mismo principio de la prioridad, entonces aquí tenemos que entender que esto aplica también. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que ustedes ofrendan, pues es para el sostén de la iglesia, del lugar, de su servidor, para la dinámica de la iglesia. Este es el propósito, ¿sí? Como era en el Antiguo Testamento, para el sostenimiento del santuario, para el sostenimiento de la tribu de Leví. Es el mismo propósito. Si yo tomo el principio del tiempo, el principio de prioridad y lo aplico al tiempo, pues todos tendríamos que entenderlo esto de la misma manera. ¿Cómo? Bueno, si yo pensara en tiempo, pues el Señor tendría que tener mi prioridad. Y aquí algunos dirán, híjole, es que voy a ir a la iglesia si no tengo visitas, si el auto no se descompone, si me paro temprano, si me da tiempo. Hermano, eso no es prioridad. Eso no es prioridad. Le garantizo que usted no hace esto con su trabajo, porque sabe que lo corren, porque sabe que checan tarjeta, sabe que le descuentan el día. ¿Por qué? Porque eso es prioridad para usted. Así que yo le invito a que piense en esto en cuanto a su corazón. ¿Por qué no hacer así con las cosas de Dios? No es si vamos, es que vamos. Ya nada más vemos cómo. No es si llegan las visitas, es que les avisamos, y si quieren que lleguen. No es si tengo tiempo, es voy a hacer tiempo. Es un compromiso que nosotros adquirimos y que respetamos este compromiso. ¿Por qué? Porque lo asumimos como prioridad. Y esto cambia la forma de pensar de nosotros. ¿Se da cuenta cómo el principio nos da un gran espacio para que cada uno de nosotros modifiquemos la enseñanza hacia nosotros? Estoy hablando solamente de ofrendas voluntarias, por convicción personal. Nadie le va a cerrar la puerta si llega tarde. Espero. Yo espero que la iglesia del Señor siempre esté abierta, aunque algunos lleguen a la media. Pero es algo entre usted y Dios. Otra enseñanza que nos deja este tiempo. ¿Qué tan conscientes somos de nuestro pecado? ¿Por qué? Porque estas ofrendas que eran ofrecidas en el pleno conocimiento de la posibilidad de haber pecado. Vamos a decirlo de esta manera, o lo voy a preguntar diferente. ¿Cuándo fue la última vez que confesó algún pecado a Dios? Hablaremos más adelante de aquellos pecados que son cometidos con plena conciencia. Aquí solo incluimos aquellos cometidos por ignorancia o por descuido, nombrado en la Reina Valera como yerro, algo sin intención. Mire, si tomamos los mandamientos de Éxodo 20 y recordamos estos mandamientos, recordemos que tenían dos sentidos. Uno tenía que ver en nuestra relación con Dios y los otros tenían que ver en la relación los unos con los otros. Los primeros 4 tenían que ver en nuestra relación con Dios. Y decía, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, guarda el día de reposo, no hagas juramentos, solamente mantén tu relación con Dios. Bueno, estos son los pecados de los cuales habla Éxodo 20. Pero también habla de honrar a los padres, de robar, de adulterio, de codicia. Y si este mismo pasaje de no matar lo comparamos con Mateo 5, donde habla de que un enojo fuera de control es similar a matar a alguien, híjole hermano, pues ¿cuántos tendríamos que confesar? Y si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos borregos andarían por acá? Estaríamos llenos de borreguitos. Algunos necesitaríamos traer vacas o toros.
Dios debiera de tener claro su comunión con Dios. No solo como algo prioritario en su vida, al grado tal que está dispuesto no solo a salir de su zona de confort, sino hasta invertir de sus recursos para que esto sea una realidad. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos invertían para que eso fuera delante de Dios como un olor grato, e invertían de sus recursos. Para los que no estamos acostumbrados a los animales, estos sacrificios podrían parecer hasta grotescos. Pero es que así es el pecado. Y por eso aprendimos esta semana, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dice el texto que esto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. No porque al Señor le agrade esto, sino porque la actitud del corazón de una persona que hace este holocausto, que hace este sacrificio, que hace esta ofrenda, es lo que el Señor ve. Recuerda 1 Samuel 15, pasaje muy conocido. Está a punto de la guerra el rey Saúl, y Samuel no llegaba, y dice: vamos a ofrecer sacrificio para ir a la guerra, y Samuel no llegaba y se tardaba, y dice Saúl: pues qué tanto es un sacrificio, tráiganse al becerro, yo lo mato y yo lo ofrezco. Y cuando lo ofrece Saúl, llega Samuel y dice: ¿qué has hecho? Y de ahí le recita este texto: se complace Jehová de los holocaustos y de las víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los terneros. Y lo que le está diciendo Samuel a Saúl es: no seas tonto, Saúl. No tiene que ver con el animal, tiene que ver con tu corazón. Porque si usted es observador, estas ofrendas de igual manera para Dios era una bacota que un ave. No tenía que ver con el tamaño del animal. Es más, si la persona podía traer la vaca y llegaba con un ave, eso es lo que Dios veía. Porque tiene que ver con el corazón de la persona. Cada uno de nosotros tenemos que entender este principio. El Señor se agrada del corazón de las personas que ofrecen a Él. El cielo no está en crisis, hermanos. No tiene inflación. Él no tiene problemas con que le suban la gasolina. El cielo no tiene problemas de devaluación, ni tampoco está preocupado por el próximo presidente. Tiene una economía sobradísima. No necesita. Es un privilegio para un hijo de Dios ser parte de ello. Y el día en que el pueblo de Dios entendamos que es un privilegio, entonces el chip en nuestra cabeza va a cambiar y empezaremos a ver las cosas como las ve el Señor, de una manera espiritual. Vamos a los otros dos tipos de ofrendas, las ofrendas que eran necesarias. Dice el número 4, el Levítico 4. Esta era la que se ofrecía por hierro, usada para expresar un pecado específico, no intencional, pero sin la posibilidad de restituir. Es decir, que no había manera de restituir, y es algo que se hizo sin intención, pero que al final de cuentas es pecado. De la misma manera se ofrecía el becerro, un macho cabrío o una cabra, dependiendo la persona que cometía el pecado, todos sin defecto. El ritual era similar a los anteriores en cuanto al animal que era sacrificado, pero el sacerdote mojaba su dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia el velo del santuario. ¿Qué estaba detrás del velo? El lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? La presencia misma de Dios. Y entonces el sacerdote rociaba hacia la presencia de Dios, hacia Dios mismo, la sangre del animal. En otros casos pondría la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático y el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y en cuanto al animal, era ofrecido de manera similar a la ofrenda de paz, es decir, la grosura era la que era quemada, ¿sí? Pero a diferencia de la de paz, el resto del animal era para el pueblo de los sacerdotes, es decir, para la tribu de Leví. Ahí sí nada de que vamos a hacer un
una comida después del sacrificio. No. El resto del animal era para los sacerdotes. Cuando nosotros vemos esto, nos genera así como que cada ritual tan específico tendría una razón de ser. En este caso, era para limpiar el pecado, que va implicado aplacar la ira de Dios, y aunque fue sin intención, de igual forma existe una completa responsabilidad por el pecado. Y como podemos ver y resaltar, este pecado no era un pecado voluntario de rebelión contra Dios, sino de las debilidades o fracasos de la vida diaria. Puede significar pecar inadvertidamente, accidentalmente o sin intención. También era una referencia cuando una persona se purificaba después de un parto, alguna enfermedad en la piel, recordemos que esto era inmundo para Dios, acciones cometidas por inconsciencia, errores que se cometen, pero cosas que eran sin intención. Pero hay otro tipo de pecado que era obligatorio, que se ofrecía aquí sí por un pecado intencional. Es llamado Asham y tiene que ver con ofrenda expiatoria. A diferencia del anterior, este pecado sí es por rebelión, podría haber intención a sabiendas de que no debería de hacerlo, y ya sea que se dio cuenta antes o después, pero al final de cuentas sabía que no debería de hacerlo. En este caso existe un conocimiento de lo que se ha cometido, y a diferencia de las otras 4, este pasaje en Levítico 5 habla de una confesión. Dice el texto que deberían de confesarlo públicamente. Ahora, algunos autores de algunos comentarios dicen que cuando colocaba las manos sobre el animal, confesaba su pecado públicamente, y otros escuchaban, y el sacerdote escuchaba. Y no sé si usted se sienta cómodo con esto, pero así era. Y en mucho sentido, este pecado, al ser confesado, era el inicio de todo lo que tendría que hacer. Dice un comentario que una oración similar a esta, dice: hemos pecado, nos hemos apartado de tus caminos, hemos seguido en demasía los planes y deseos de nuestro propio corazón, hemos dejado de hacer las cosas que debiéramos haber hecho, y hemos hecho aquello que no deberíamos de haber hecho, para después declarar el pecado específicamente por nombre, porque declarar significa decir como Dios lo dice, o decir como son las cosas. Híjole. Por supuesto tiene el propósito de limpiar, ¿sí? Tiene el propósito de limpiar o de purificar el pecado. Pero en este pecado en este sacrificio, se agregan más cosas. No solo tendría que haber una confesión, ¿sí?, como en los anteriores sacrificios, sino que aparte de esto tendría que haber un concepto que le llamamos restitución. ¿Qué es la restitución? Básicamente pagas aquello en lo cual defraudaste. ¿En qué porcentaje? Al 120%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomaste algo que equivalía a 100 pesos, pagas 120. Y si eran 1000, pagas 1200. Y si eran 10,000, ay, no sé contar tanto, no te hagas. El porcentaje nos libera de, ay, será bueno, será mucho, será poco. El Señor declara un porcentaje. Y entonces, así en este sentido, la persona tenía que restituir. El texto dice una quinta parte más, que es el 20%. Cuando nosotros consideramos todo esto, bueno, pues está bien complicado. ¿Por qué? Porque representa diferentes tipos de pecados, ¿no? Por ejemplo, tocar animales muertos, personas inmundas, animales inmundos.
En otro sentido, tomar las cosas que fueron destinadas para Dios o santificadas. Y recordemos que santo quiere decir poner aparte, algo que fue puesto aparte o que fue consagrado para Dios y que después de haberlo consagrado para Dios, lo tomamos. Y por eso dice Malaquías 3, me han robado. ¿Por qué? Porque tomaste del diezmo y de las ofrendas para ti. A esto se refiere. Cuando nosotros consagramos algo para el Señor y después lo tomamos, a esto se refiere. Juramentos a la ligera, votos, ofrendas, promesas, diezmos, cosas consagradas para Dios. Pero también en un tercer sentido tiene que ver en una relación con las personas. Faltar algo que fue entregado para su cuidado. Ay, te encargo esto y después, ay, ¿qué crees que pasó? Robar, calumniar, jurar falso, no regresar a su dueño algo que te encontraste. Ay, me encontré esta cartera, dice Juan Méndez, pero ¿quién sabe quién es Juan Méndez? Cualquier cosa, o sea, después nos resume por si, ay, no contó esto, dice, cualquier otra cosa por las cuales suele pecar el hombre. Así que si nos quedaba dudas, por cualquier otra cosa se ofrecía esta ofrenda. Y en el capítulo 7 al final dice que deberían de seguir estas instrucciones completamente como se fueron entregadas. Coloca ejemplos específicos de que las personas que falten a ellas tendrían que ser cortados del pueblo. Y si lo entendemos es ser muertos. Las personas que no cumplieran con esto. Veamos algunas enseñanzas para nosotros. Delante de Dios, hermanos, no hay una diferencia en cuanto a los pecados por yerro que los pecados por rebelión. Vamos a decirlo de esta manera. Para Dios no hay diferencia si quisiste o no quisiste hacerlo. Para Dios lo hicimos y punto. Y somos tan responsables delante de Dios en una como en la otra. Así que no importa si no querías hacerlo. Eres completamente responsable. Somos completamente responsables. Y esto tiene que hacernos reflexionar al respecto a nosotros. Nosotros, los seres humanos, somos los que clasificamos los pecados, no Dios. Nosotros le damos otro trato, otra clasificación, pero para Dios no hay diferencia. El punto es importante. En cuanto nos damos cuenta de nuestro pecado, es nuestra responsabilidad actuar directamente delante de Dios. Algunas veces he escuchado personas que dicen, ay, pues perdóname, y ni siquiera saben, porque le agregan ahí, si en algo te ofendí. Eso quiere decir que no tienen ni la más remota idea de lo que hiciste. Y si no tienes idea de lo que hiciste, ¿cómo vas a redimir lo que no sabes que hiciste? Permítanme decirlo de esta manera, es una incongruencia. Porque ni siquiera estamos conscientes. Porque cuando yo estoy consciente entiendo la seriedad, el daño, la profundidad y las consecuencias. Y entonces yo entiendo lo que necesito redimir. El primer caso es reconocer la plenitud de nuestro pecado. Recordemos que si en nuestras palabras o en nuestro discurso hay argumentación, negación o remordimiento, no hay arrepentimiento. Es que sí lo hice, pero es que tú, se está justificando. No perdamos de vista esto. Es que yo no lo hice, y si ya te cacharon, di que no es cierto. Es negación. Medite en sus actos de referencia con respecto a otros. ¿Aceptamos nuestra responsabilidad o no? Dice el dicho, ante excusa presentada, culpabilidad manifiesta. Es decir, que si estás dando un pretexto, eres responsable. En el caso de aquellas cosas que son prometidas a Dios y no son cumplidas, para el Señor son consideradas como pecado. Puede ser el uso del tiempo, puede ser el involucramiento en un ministerio, puede ser una promesa en cuanto a economía, puede ser faltar en nuestra ofrenda al Señor,
Cada una de ellas es considerada como una deuda, al grado tal que debemos de restituir sobre esa deuda. Tenemos nosotros que entender este tipo de cosas, porque de repente pensamos que no sucede así con las cosas del Señor. Y usted puede ver en el texto que habla en referencia cuando nosotros faltamos con respecto a las cosas del Señor y con respecto a nuestros semejanzas. Y es interesante, porque en ambos casos dice, restituye el 120%. Y creo que es un buen reto para nosotros. Cuando estaba yo coqueteando con el ministerio, yo decía, solo saco esta chamba y ya me voy a involucrar al ministerio, ¿no? Y solo termino este trabajo y ahora sí ya, a servir al Señor. Y pasaba algo bien curioso, hermanos, porque era cuando me caía más trabajo. Mi Omar no me dejará mentir. A veces estás 3, 4, 5 días, 1, 2 semanas sin trabajo, y te cae el trabajo cuando ya estás complicado, ¿no? Con los horarios y todo. Y entonces ya estás atrapado. ¿Por qué? Porque está la renta, los gastos, todo encima, ¿no? Y en ese momento ya no tienes opción, tienes que decidir, ¿no? Para los que tienen un salario que saben que no importa, cada fin de semana reciben, les resulta sumamente cómodo este tipo de cosas. Pero para los que son contratistas independientes es bien complicado, porque los gastos sí son fijos, pero los ingresos no. Y entonces en esta dinámica muchas veces llegaba el trabajo cuando tenía el asunto del compromiso. Ahí está el campamento. Ay, Dios. Y en esta etapa de vida, el campamento resultaba no solo irte de campamento, pagar por ir al campamento, dejar de trabajar esa semana, y como quieran los gastos siguen. Entonces se complicaba el asunto. Y qué duro fue tomar las decisiones. Y el Señor fue paciente conmigo. Cuando estaba en el seminario recuerdo que empezaba el módulo, y Moisés, que fue también alumno del seminario de Puebla, las clases eran de martes a viernes de 8 a 2 más o menos, ¿no? Y entonces el lunes era libre, y entonces de martes a viernes mi jornada era de 8, es decir, a las 7 salir de casa, es decir, pararte a las 6 de la mañana, para llegar a las 8 a clases, sales a las 2, a las 3 de la tarde empezaba a trabajar, paraba a las 7 de la noche, y de las 8 de la noche a las 11, 12 de la noche eran las tareas. Y así era. Y entonces los sábados y los domingos, pues a reponer las tareas que no había terminado, los lunes a reponer tareas, y aparte de eso a trabajar para reponer el asunto del presupuesto, porque pues teníamos una hija estudiando, 2 hijas estudiando en la universidad, una en Puebla y la otra en México, y yo trabajando menos de 20 horas a la semana. Y ustedes me podrán decir, ¿y de dónde? No tengo la más remota idea, hermanos. Acababa el semestre y estaba la deuda así, hasta el cielo. Empezaba el siguiente semestre, de veras, hermanos, por gloria a Dios, no debía ni un peso. Y así los 8 semestres. Y les estoy hablando de deudas que ni siquiera podía pagar. A veces llegaba una ofrenda, a veces llegaba un trabajo, a veces llegaba una situación, y ahí estaba el ingreso. Y terminaba eso, empezaba el semestre, se caía el trabajo. Y otra vez a estudiar. Acababa el semestre y caía de nuevo el trabajo. Era una cosa impresionante. Pero el Señor me enseñó a serle fiel en esa parte. Es muy diferente estudiar el seminario y aventarse estas cosas cuando ya tienes familia que cuando eres soltero. ¿Por qué? Porque a lo mejor la familia, a lo mejor tu esposa puede entender el reto de fe, a lo mejor podemos entender las convicciones, pero los hijos a veces no tienen la madurez para entender lo que estás viviendo y lo que te estás retando y a lo que te estás metiendo. Es más, ellos ni te preguntan, ni siquiera opinaron. En el mejor de los casos, si eran jóvenes o adolescentes, les compartías, ¿no? Y pues decían, pues, si te alcanza, métete, ¿no? Pero al final de cuentas los proyectos de ellos continúan. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser fieles al Señor en aquello que le prometemos. Y aquello que no cumplimos debemos de considerarlo como una deuda. Una deuda a Dios.
Y de esta manera le puedo asegurar que usted va a ver obrar a Dios de maneras que nunca había visto. Usted va a ver a Dios de maneras milagrosas que jamás antes hubiera visto. De veras, le invito a que rete a Dios en estas cosas. Y el Señor va a hacer la obra increíble en su vida. Solamente sea fiel en aquello que está prometido a Dios. Un tercer elemento que podemos aprender aquí es que tenemos mucho que aprender en cuanto a la restitución. ¿Cómo nos cuesta trabajo hacerlo? Hay personas que les encanta pedir cosas prestadas, pero cuando se hace válido el dicho de en lo ajeno cae la sí, se lo sabe. Entonces, cómo cuesta trabajo. En una ocasión pedimos una camioneta prestada para un campamento de jóvenes, y ahí llevo la camioneta prestada con todos los chamacos, y ¿qué creen que pasó? Nos pegaron. Y luego habría que pagar el golpe de un coche que ni mío era, y el cuate que me pegó hasta se fue. Y yo no iba a arriesgar a 15 jovencitos que traían la camioneta para ir a perseguir al que se me estaba escapando. Entonces tuve que restituir. ¿Cómo nos cuesta trabajo esta parte? Y entonces él nos prestó la camioneta, y la camioneta lastimé la defensa y todo eso, pero ya la puerta se veía un poco decolorada. Bueno, pues pinta también la puerta y todo para que se vea parejo por lo menos, ¿no? Restituir al 120%. Por eso, hermanos, me cuesta mucho trabajo prestar mi auto. ¿Por qué? Porque si la persona no está en condiciones de restituir ese nivel, entonces el que va a tener que restituir soy yo. ¿Sí o no? Entonces, pues mejor no. Porque luego pierdo al hermano, pierdo mi carro y pierdo la paz. Pues mejor no. Si debemos algo, hermanos, es deuda. Y la deuda se paga. Ay, es que ya le pedí perdón. Sí, qué bueno que le pediste perdón. Restituye. Restituye. No hay pretexto alguno al respecto. El hecho de que la persona nos perdone no nos libera de ninguna manera de la responsabilidad que tenemos por el agravio. Y esto se aprende desde pequeño. Si vuelas el balón, págalo. ¡Ay, se voló! Pues ¿qué, le salieron alitas o cómo? Si rompes el vidrio, vas y te presentas con la persona, con el vecino, le dices: yo rompí su vidrio y yo lo voy a pagar, dígame qué es mejor, yo traigo al vidriero, usted lo trae, yo le pago. ¿Cómo funciona? Pero ¿qué pasa cuando se rompe el vidrio? El Yodex, ¿no? Se desbarata la bolita y todo el mundo se va para su lado. Y esto se aprende, hermanos. ¿Cómo comprenden que este niño que vive evitando las consecuencias de su acto se va a hacer responsable cuando sea más grande? No, pues cuando choque se va a pelar. Si tú pegaste en tu coche, es tu responsabilidad pararte. Ay, es que no traigo licencia. Es tu responsabilidad no traer licencia. Es que no tengo seguro. Es tu responsabilidad no tener seguro. Pero nos vamos muy fácil. Se nos hace muy sencillo. Por eso es que si no aprendemos esto desde pequeños, mire, le voy a dejar un ejercicio para que lo platique en su casa. ¿Qué va a hacer usted cuando sorprenda a su hijo robando? Platíquelo en casa. ¿Lo va a proteger? Bueno, entonces no se enoje si después roba algo más grande. Ay, es que se peleó y le puso el ojo morado. Pues que pague la curación. Eso es justo, es correcto. Es que le fracturó el brazo, mi hijito.
¿Cuántos domingos sin domingo? Tiene que ser responsable. ¿Ve cómo el principio se aplica de la restitución en todos los contextos? Ay, es que no quería hacerlo. Se paga igual. Imaginemos este principio ahora en nuestros tiempos, en términos económicos, que es más sencillo de considerar. Digamos que nuestra ofensa representa unos 1,000 pesos. El borrego que tendríamos que ofrecer por el sacrificio, pues ¿cuánto vale un borrego actualmente? Yo vi en internet y había desde 3,000 hasta 8,000 pesos el borrego. Vámonos barato. 3,000 del borrego. Aparte, tenemos que pagar los 1,000 pesos que debemos, más 200 pesos de la quinta parte más. Entonces, 1,000 pesos te vienen saliendo en 4,200. Bueno, hasta en términos económicos no conviene, hermanos. Hasta en términos económicos no conviene. Pero hay cosas que no se resuelven con dinero. ¿Por qué? Porque es bien difícil restaurar. ¿Cómo podemos restituir algunas otras cosas como aquellas que son resultado de murmuración o chisme? Ay, es que se lo dije nada más a 3, pero esos 3 se lo dijeron a otros 3. Y entonces la restauración tiene que ser del tamaño del chisme. ¿Qué quiere decir? Que si se enteraron 20, pues hay que enterar mínimo esos 20. Por cierto, si usted discute con su pareja delante de sus hijos, usted les pone a sus hijos una carga acerca de todo lo que están viendo. No tienen los elementos apropiados para entender la discusión y tampoco para emitir un juicio. Pero ya usted se exhibió públicamente delante de sus hijos sobre esa situación. Y después, a los 2 días, se acontenta con su esposa. ¡Ay, qué lindos! ¿Toman tiempo para explicarle a los hijos? Porque si les enteraron del problema, entérenles de la solución. Porque entonces los hijos se quedan con toda una serie de cosas en la cabeza que ni siquiera tienen los elementos para discernir o entender en profundidad. Así en todos los sentidos. Algunos tenemos la costumbre de ser extrovertidos y platicarle nuestros problemas a todo el mundo. Luego no sé si le ha pasado, después de un tiempo llega la persona y te pregunta: oye, ¿cómo te fue con aquel asunto? Y yo, ¿cuál? Ya ni me acordaba. ¿Por qué? Porque tomé el tiempo para decirle del problema, pero no tomé el tiempo para decirle, ya lo solucioné. Miren, nos pasa en las reuniones de oración, en los grupos de oración. Estamos orando por tal persona. Oye, ¿qué pasó con tal persona? Ah, sí es cierto, salió del hospital hace 3 meses. Ay, qué bueno. Seguimos orando por terapia intensiva del hermano. ¿Por qué? Porque no comunicamos las cosas completas. Y en ese sentido a veces perdemos la posibilidad, ¿sí? Mire, si llega información a nuestros oídos que no nos concierne, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que reprender al que nos los dijo y aparte cuidar que esa información no se propague más. Así que usted tendrá que decidir si quiere seguir escuchando chismes. Porque si usted lo escucha, entonces ahora sí tiene que decírselo. Imaginemos este caso hipotético. Que el hermano Emilio me encuentra en una situación de pecado. No vamos a decir cuál para que no haya. Que esto se sube a internet y luego pues... Y entonces me encuentro en pecado. Y el hermano me dice: oye, hermano, mira qué tal cosa, así, así, así. Ah, sí, cierto. Sí, hermano, tiene razón. Voy a hacer el asunto. Ahí lo voy a tratar cuando el Señor me lo muestre. No, hermano. Ahora Emilio tiene un problema. ¿Por qué? O yo lo resuelvo con él, o él tiene la obligación de reprenderme. Así es el principio bíblico. Y entonces ahora se hace más complicado. Cada
cada uno de nosotros tenemos que reflexionar al respecto. Si bien es cierto, las ofrendas del Antiguo Testamento es algo que ya no está vigente en nuestros días, sí tenemos que entender que los principios sí se aplican para nosotros hoy en día. El corazón, ¿cómo entrega su ofrenda al Señor? Aquellas cosas que son ofrecidas al Señor como votos, aquellas cosas que se hacen por inconsciencia, por hierro, por desconocimiento, por ignorancia, aquellas cosas que se hacen por rebelión, con conocimiento de causa. ¿Cómo se maneja el trabajo delante de Dios? ¿Cómo se maneja aquellas cosas que son prometidas a Dios y no se cumplen? ¿Cómo se maneja aún aquellas cosas que tenemos la obligación de restituir? ¿Y en qué proporción lo hacemos? Yo creo que el Señor tenía muy claro todo esto. Decíamos hace un momento aquí en el grupo, oye, pues qué complicado era. Bueno, de eso se trataba, que cuando uno dijera, ¿para qué me meto en esta bronca? Mejor le damos la vuelta, porque va a representar mucho más. Y espero que usted y yo pensemos de esta manera, que cada uno de nosotros que nos involucramos en alguna situación de pecado, estemos conscientes que las implicaciones de ello van a ser mucho más costosas, van a tener muchas más implicaciones que aquello de evitarlo o darle la vuelta. Usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidar eso en nuestras vidas. Si bien es cierto, no traeremos un becerro, las consecuencias sí están vigentes hoy en día. Así que usted y yo reflexionemos en todo esto y tengamos presentes estos principios para nuestra vida cristiana. Cierre sus ojos un momento. Desconozco en qué área de vida a usted le ha tocado este mensaje. No sé si este mensaje es pertinente para alguna área de su vida. Supongo que sí. Supongo que lo es. Entonces, en ese sentido, le invito a que reflexione un momento. ¿Qué debiera de hacer diferente a partir de lo que ahora ya sé? ¿Qué debiera de trabajar diferente a partir del conocimiento que aprendió el día de hoy? ¿Qué debería de cambiar? ¿Cómo debería de conducirse a partir de la información que recibió? Piense un momento. ¿Cuál de las 5 ofrendas le llama más la atención a usted que debiera de aplicar? ¿Cómo aplicaría usted ese principio hoy día? Padre, dejamos a tu Espíritu Santo que ore abiertamente en nuestros corazones y nos muestre la forma completa y concreta de cómo debemos actuar a partir de lo que hemos recibido el día de hoy. Ruego, Señor, tú nos ministres, nos reprendas, nos exhortes, según sea cada caso. Y nos permita, Señor, iniciar este año de una manera diferente contigo, Señor. En una comunión diferente, en una dimensión espiritual que nunca antes hubiéramos visto. Queremos a este Dios grande y hermoso y poderoso actuar libremente sobre nuestras vidas, iglesia. Padre, tú también demandas algo de nosotros, que también hagamos este compromiso para contigo, porque este es tu anhelo, un pueblo entregado a ti, un pueblo obediente a ti. Enséñanos, Padre, a transicionar de nuestra área de confort hacia el compromiso espiritual. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén.